Bienvenidos al programa de radio sobre bioquímica. Hoy nuestro tema van a ser las enzimas. He invitado a 3 personas. Esta vez se tratan de estudiantes de la biología, para que nos cuenten lo que saben. Con ustedes, Juan David, Santiago y Samuel. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contento de estar aquí. Y espero que disfruten mucho nuestra charla. Gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Bueno, y entonces, las enzimas. Es una palabra que muchas veces escuchamos cuando nos hablan del metabolismo y que se encuentra en ciertos alimentos frescos como frutas y verduras. Pero exactamente, ¿qué son las enzimas? Muy bien, te has informado. Estas son catalizadores de naturaleza proteica y de alta especificidad. En castellano, modifican la velocidad de una reacción, pero lo interesante es que al hacerlo no afectan los productos, lo que significa que solo son un apoyo que al final se puede recuperar. De ahí que estas sean cruciales en los sistemas biológicos. Bueno, también hay que aclarar que estas en muchos casos necesitan de otros compuestos para que cumplan su función, los cuales pueden ser cofactores o coenzimas, que se caracterizan por ser inorgánicos y orgánicos respectivamente. Vaya, eso es fascinante. Si son capaces de participar de esa forma en las reacciones, implica que estas moléculas tienen una importancia mucho mayor a la que nuestros oyentes podrían imaginar. Pero eso quiere decir que deben de cumplir muchas funciones, por lo que tendrán alguna clasificación, ¿cierto? Hombre, pues hay 6 grupos y uno de esos, si me permite decirlo, son las oxidorreductasas, pues ya que son mis favoritas. Mmm, óxido reductasas. Tienen que ver con la reducción y oxidación en las reacciones químicas, supongo. Exacto. Estas enzimas, pues como lo dice, se encargan de catalizar reacciones de oxidorreducción, lo que significa que es una reacción, es una enzima que es una reacción que implica el traslado de electrones o hidrógenos, e incluso, pues en algunos escasos casos, puede significar la integración de oxígenos. Además, las oxidorreductasas se dividen en subgrupos, los cuales son deshidrogenasas, oxidasas, peroxidasas, oxigenasas, hidroxilasas y reductasas. Un momento. ¿Cada grupo también se divide en subgrupos? Pues parece que hay más enzimas de las que uno podría pensar. Y ese nombre de oxidasas me llama la atención. ¿Alguno podría detallar un poco más ese tipo de enzima? Me gusta que tengas esa curiosidad, pues las oxidasas, como algunos pueden intuir, son las enzimas que utilizan el oxígeno molecular como un aceptor de electrones, lo cual reduce el O2 y se vuelve agua o peróxido de hidrógeno. Y también quiero que, para que vean su importancia, quiero mencionar la glucosa oxidasa, ya que pues esta proviene de un hongo, pero gracias a la biotecnología que se ha desarrollado actualmente, nos ayuda a determinar la glucosa en varios fluidos, como por ejemplo la sangre. Y su mecanismo realmente no es nada complicado. Pues, la enzima hace uso de un cofactor llamado FAD para que ese sea el aceptor de electrones en un principio, y así poder extraer dos hidrógenos, por lo que se reduce y se vuelve FADH2. Hecho esto, el oxígeno molecular se encarga de oxidar este FADH2 y entonces el oxígeno se reduce a, a peróxido de hidrógeno. Y de esta forma el cofactor puede ser usado otra vez y la glucosa se oxidará gracias a este proceso. ¡Qué increíble! Espero que nuestros espectadores hayan podido entender la importancia de esta enzima. Continuando con otro grupo, ¿qué otras clases de enzima hay? Bueno, también están las llamadas transferasas, que cumplen una función similar, porque también ayudan en las reacciones de transferencia, pero no de electrones, sino de grupos químicos, y se dividen también en varios subgrupos. Pero quiero de una vez hacer mención de las fosfotransferasas, ya que estas se invierten activamente en procesos metabólicos y fisiológicos, como el caso de la creatinquinasa, la cual en su mecanismo emplea ATP como donador del grupo fosfato. Al hacer esto, transfiere y el substrato que va a reaccionar se llamará creatina y tiene una pared ácida, una parte ácida, qué pena,
y otra básica, por lo que la enzima va a extraer un fosfato del ATP haciendo que éste se transforme en ADP. Y dicho grupo se va a unir al sustrato por la parte ácida, dando como producto creatinfosfato, que es muy necesario para los tejidos que requieren de mucha energía, como va a ser el cerebro o los músculos o el corazón. Mm, Me gusta mucho ese detalle de decir un caso concreto donde cada enzima ayuda, como la glucosa en la sangre o los tejidos de órganos tan importantes. Bueno, pues siguiendo con esa metodología, ahora podemos hablar sobre otro grupo, como las hidrolasas. Ah, ¿esas de casualidad están relacionadas con el agua? Porque en podcast pasados nuestros invitados nos habían dicho que el agua puede ser usada para romper enlaces químicos. Creo recordar que se llama hidrólisis. Estás en lo correcto. Y las hidrolasas son las que catalizan reacciones de hidrólisis. Y esta reacción es posible cuando una molécula de agua se separa en H y OH-, ya que cada uno se unirá a un compuesto A y B para evitar que estos dos formen un enlace entre ellos. Un ejemplo de esto es la lactasa, que pertenece a un subgrupo llamado glicosidasas. Esta se encarga de separar la lactosa. Resulta que la lactosa es un disacárido, es decir, tiene 2 unidades de carbohidrato y se encuentra en los productos lácteos. Cuando la lactasa cataliza este compuesto, lo separa entre glucosa y complejo lactasa-galactosa, pero le hace falta un grupo hidroxilo a esta galactosa. Después, una molécula con este grupo de hidroxilo completa la galactosa y esta es liberada. Vaya, vaya, eso es muy interesante. Ahora con esa explicación tan sencilla, nuestros espectadores sabrán que si desarrollan algún tipo de intolerancia a la lactosa es porque su cuerpo dejó de producir la enzima lactasa y ahora tiene sentido el hecho de que seamos los únicos mamíferos que seguimos tomando leche el resto de nuestra vida. Pero bueno, no quiero extenderme demasiado. ¿Qué otro grupo existe? Bueno, ya que lo preguntas, el otro grupo se le denomina liasas y participa en reacciones que podrían considerarse de adición o sustracción de un grupo desde un doble enlace, lo que implica que haya una ruptura o formación de dicho enlace. Ay, perdona que te interrumpa, pero no te olvides que también son reversibles. Y en cuanto a los subgrupos, se dividen, por así decirlo, de acuerdo a los elementos enlazados, como las liasas carbono-oxígeno, que son capaces de catalizar una eliminación o adición del agua. Y como un ejemplo para que lo entiendan, está el carbonato deshidrataza, que específicamente se encarga de agregar una molécula de H2O. Para este mecanismo, las ligas van a requerir de un cofactor, que en este caso sería el zinc, para poder funcionar como debe. Y el sustrato que va a reaccionar es el dióxido de carbono, por lo que uno de los doble enlaces de ese compuesto se separará en dos enlaces simples, y en cada uno estará un oxígeno seguido por un hidrógeno cada uno, produciendo ácido carbónico, pero que realmente no es muy estable, por lo que al final se va a disociar en bicarbonato e hidrógeno. Y pues gracias a esto es posible que ocurran procesos fisiológicos muy importantes para el cuerpo, como por ejemplo el transporte de gases a través de la sangre o incluso la producción de ácido clorhídrico que es muy requerido por el estómago. Wow, veo que el agua participa en demasiados procesos y reacciones dentro del organismo. Por eso es que siempre, desde niños, nos dicen que tenemos que estar hidratados, ¿no? El agua es fundamental para nuestras vidas. Por cierto, dices que los subgrupos se clasifican de... Entonces también hay algunos como carbono nitrógeno y carbono carbono. Correcto, así es. También hay otros que, pues para complementarlo, hay otros como el carbono azufre o incluso el carbono con un halógeno y también otros casos como fósforo y oxígeno. Aprovechando esa intervención, quiero dar una breve introducción del siguiente grupo de enzimas, las ligasas, puesto que los subgrupos de estas enzimas se dividen también según ese tipo de enlaces, como carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, entre otros. Vaya, vaya. Ligazas, ¿eh? Soy yo. Este podcast se ha puesto un poco ardiente. Qué nombre tan peculiar. Supongo que
como esa, su función estará relacionada en la formación de enlaces entre ciertos grupos, siendo más preciso en aquellos que mencionaste antes, ¿cierto? Pues sobre eso ya no estoy muy seguro. Sé que se dividen de esa forma que te mencioné, pero todavía no soy muy hábil al momento de explicar esta clase de enzimas. Tranquilo, no te preocupes, Juan David. A pesar de que no lo parezca, yo también fui estudiante de biología, y al igual que ustedes, sobre enzimas. En cuanto a lo que recuerdo, las ligasas son enzimas encargadas de catalizar la unión de dos moléculas mediante la hidrólisis de ATP. Esto último debido a que se requiere de la energía liberada por la ruptura entre enlaces de ATP. Algo curioso es que estas reacciones suelen ser complejas debido a que son trisubstrato como mínimo. La reacción se puede entender de la siguiente manera. Compuestos A y B se unen gracias a la energía liberada del rompimiento del enlace o más de un enlace de ATP, dando así como resultado la unión entre ambos compuestos y ADP o AMP respectivamente. Un ejemplo podría ser la glutamina sintetizada, la cual es una ligasa de tipo carbono-nitrógeno. Esta, si mal no recuerdo, es clave en el metabolismo del glutamato y en la detoxificación. En el proceso se forma un grupo amida por la unión de amoníaco al grupo gamma-carboxilo presente en el ácido glutámico, produciendo así glutamina, si mal no. Pero bueno, espero estar en lo correcto. La verdad, hace mucho tiempo que vi este maravilloso tema. Pero ahora, si no estoy mal, o más, ¿alguien podría decirle a la audiencia a mí de cuál se trata? Tranquilo, yo me encargo de eso. El último grupo es el de las isomerasas. Estos van a cumplir la función de catalizar reagrupamientos de los enlaces dentro de una molécula. Estos van a catalizar la interconversión de isómeros, dando así a entender que pueden llegar a hacer cambios de la posición de los grupos funcionales. Un buen ejemplo de aminoácido racemasas es la alanina racemasa, la cual requiere piridoxal fosfato como cofactor, teniendo como sustrato la L-alanina y da como producto la D-alanina. Esta última es necesaria en la síntesis del peptidoglicano, por lo que puede ser útil para desarrollar fármacos antimicrobianos. Vaya, vaya, parece que se ha terminado el tiempo. Creo que eso es todo el tema de enzimas. Pero bueno, espero les haya sido de ayuda o por lo menos de su agrado. Mi nombre es Juan Pablo Cardoso y con esto damos cierre al podcast de hoy. Día, tarde o noche y hasta la próxima.